Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo. Queridos hermanos, queridas hermanas en Cristo, también nuestros amigos y amigas que nos acompañan, sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Dentro del tema general, el Evangelio de Juan, palabra, vida y edificación. Llegamos al mensaje número 18, con el título de Hacer la voluntad de Dios y realizar su obra. La lectura de la Biblia, Juan, capítulo 4, versículos del 27 hasta el 45. 27 al 45. Nosotros estamos dentro del contexto de la historia de la mujer samaritana. Y nosotros sabemos que Jesús, Él, estaba con sus discípulos en Judea. Yo había mencionado que todo lo que sucede de importante se hacía en aquella época en Judea y no en Galilea, porque Judea era una región que las noticias corrían más rápido, era un lugar noble para los discípulos. Entonces Jesús, juntamente con sus discípulos, estaban en Judea, y es interesante que Jesús, el motivo de que Jesús haya salido de Judea y resolver ir a Galilea fue por causa de esto. Capítulo 4, al comienzo de la historia de la mujer samaritana. Capítulo 4, versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Es muy interesante. El apóstol Juan, él agregó esta explicación. El motivo de que Jesús se haya retirado de Judea y resolvió volver a Galilea fue por causa de esta situación que parecía a los judíos una competencia. Hermanos, es muy interesante que nosotros tenemos que ver que la obra de Dios, hay una sola dirección. La obra de Dios no tiene confusión, no tiene dos obras de Dios sucediendo al mismo tiempo, compitiendo entre sí. Juan el Bautista fue grandemente usado por Dios, como ya hablé varias veces, no voy a repetir mucho. Entonces Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo, hizo un excelente trabajo preparando el camino para nuestro Señor Jesús. Comience él su ministerio. Juan el Bautista fue usado para el bautismo de Jesús, y en el bautismo de Jesús, el mismo Juan el Bautista, él dio testimonio de que realmente Jesús era el Hijo de Dios, porque él vio la confirmación del Espíritu Santo descendiendo sobre Jesús como paloma. Y él dijo, este verdaderamente es el Hijo de Dios. Sin embargo, él había con esto terminado su trabajo de precursor de Jesús, pero él no salió de escena. Por eso, hermanos, hasta aquí, el trabajo de Juan el Bautista fue de excelente nivel,
fue un trabajo que si no fuese por el Espíritu, hermanos, ningún hombre conseguiría hacer. Y Juan el Bautista hizo un trabajo espectacular, fuera de la caja, introdujo a nuestro Señor Jesús. Y cuando se introduce a nuestro Señor Jesús, hermanos, era el momento que Él se retirase de la escena, pero Él no se retiró. Por eso, hermanos, aquí nos muestra que nosotros como hombres tenemos ciertas dificultades, como Jesús mismo dijo en el capítulo 2 de Juan, que el apóstol Juan mencionó en el capítulo 2 de Juan, versículo 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyendo en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Hermanos, en otras palabras, la naturaleza humana no es confiable. Y las personas necesitaban ver las señales que Jesús hacía para creer en Él. Hermanos, lo mejor era identificar que Jesús era el Mesías, era el Cristo que debía de venir para el pueblo de Israel y creer, independientemente de señales. Por eso, hermanos, hoy nosotros tenemos un ejemplo en nuestros adolescentes. Nuestros adolescentes, hermanos, no necesitan señales para creer que esta palabra viene del Señor. Ellos ya creen con simplicidad que esta palabra es del Señor y las señales lo siguen. Las señales vienen después. Por eso, hermanos, nosotros no necesitamos esperar ver milagros, ver señales, para después creer de que esta palabra es del Señor. Pero usted tiene que aprender a identificar a nuestro Señor y su hablar y creer en su palabra. Ahí las señales vienen enseguida. Y por otro lado, hermanos, la naturaleza humana, nosotros infelizmente, nosotros tenemos aún elementos del viejo hombre, elementos de la vieja creación en nosotros, que nosotros adquirimos en la caída del hombre. Cuando el hombre se desconectó de Dios, el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte entró y la muerte pasó a todos los hombres. Aún Jesús, habernos salvado, por la fe en Jesús, nosotros entonces obtuvimos la vida eterna. Sin embargo, nosotros aún cargamos en nosotros una naturaleza caída, ¿no es así? Por eso, hermanos, esta naturaleza caída no es confiable, no es confiable. Entonces, hermanos, a pesar de que Juan el Bautista fue grandemente usado por el Señor, él debería, por eso Jesús dijo a Nicodemo, era necesario que él naciese de nuevo, que naciese de lo alto. Quien no nace del agua y del Espíritu no podía entrar en el reino de Dios. Quien nace de la carne continúa siendo carne, pero quien nace del Espíritu es Espíritu. Entonces, hermanos, gracias a Dios, todos nosotros, creo que todos los que están aquí creyeron en el Señor Jesús. Todos los que están aquí tuvieron ese nuevo nacimiento. Nosotros nacimos de lo alto y nosotros nacimos del Espíritu. Sin embargo, nosotros tenemos que tener la conciencia. Nosotros tenemos una vida espiritual en nosotros, pero nosotros aún tenemos una vida natural en nosotros. Por eso, a partir del momento que nacimos del Espíritu, nosotros necesitamos aprender a no andar más por nuestra vida natural de la carne, sino aprender a andar por nuestra vida en el Espíritu. Por eso que Jesús dijo, el viento sopla para donde quiere, oye su voz, pero no sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En otras palabras,
No basta solamente nacer del Espíritu. Necesitamos aprender a partir del nacimiento del Espíritu a andar por el Espíritu. ¿Es verdad? Porque si usted pasa aún a andar por su hombre natural, por su vida de la carne, usted no es confiable. ¿Y qué sucedió? Juan no salió de escena, él quedó con pena de deshacer su grupo de seguidores, su grupo de discípulos. Él tenía muchos seguidores, él tenía mucha popularidad entre los judíos. Los judíos tenían a Juan Bautista en alta estima. Entonces, por causa de estas cosas que el hombre natural le gusta popularidad, al hombre natural le gusta la fama, al hombre natural le gusta la gloria de los hombres, el hombre natural le gusta seguidores, le gusta halagos y elogios humanos. Hermanos, esto es un peligro. Por eso, hermanos, vamos a limpiar nuestro corazón. Estamos aquí solamente para servir al Señor de un corazón puro. No buscamos nada para nosotros mismos. Lo que nosotros buscamos, hermanos, es hacer la voluntad del Padre. Es lo único que importa. Por eso, hermanos, Él no salió de escena. Infelizmente, Jesús comenzaba a bautizar en Judea y Él estaba también cerca, bautizando con sus discípulos. Entonces pareció a los judíos y para los de afuera una competencia. Hermanos, esto no es bueno, ¿no es así? Dios no tiene dos obras aquí en la tierra. No hay dos obras aquí en la tierra. Hermanos, es esto que yo quiero hoy. En la introducción, aún no voy a entrar en el mensaje propiamente dicho. En la introducción quería hacer esta alerta. Y Juan, hermanos, él tiene un objetivo mucho mayor. Mucho mayor. Por eso que nuestros adolescentes, los hermanos, los colportores del PAC, los hermanos y hermanas en general, han llevado muy en serio la inmersión en la palabra. Porque, hermanos, la inmersión en la palabra nos quita de la superficialidad. Y es muy interesante, hermanos, nosotros no solamente quedar solo proclamando, nosotros necesitamos pedir al Señor. En cuanto hacemos la inmersión, Señor, nosotros queremos entrar en la profundidad de la palabra, lo que realmente interesa que Dios nos revele. ¿Qué Dios quiere revelarnos? Esto cambia nuestro ser en esencia. Si no queda solo en la apariencia, nosotros necesitamos un cambio de aquí dentro de la esencia para que Dios nos llene de su realidad. Entonces, hermanos, la inmersión en la palabra, la transcripción en la palabra, gritos de guerra, tiene que ayudarnos a profundizarnos en la palabra, profundizar en la revelación de la palabra. Si no alcanzamos este objetivo, hermanos, aún no está bien. Voy a repetir entonces, la inmersión en la palabra, transcripción en la palabra. Nosotros, hablando entre nosotros, inculcando la palabra, tiene que llevarnos a la profundidad de la palabra, a lo que verdaderamente Dios quiere revelarnos a través de los escritos de Juan. Porque Juan, él quiere mostrarnos, hermanos, no en la esfera terrenal, él quiere mostrarnos en la esfera espiritual y celestial. Entonces vamos a profundizarlos. Entonces, hermanos, yo quiero mostrar dos cosas para usted antes de comenzar el mensaje. La importancia de la palabra y la importancia de la actitud del hombre en lo relacionado a la palabra. En el primer siglo, Dios trabajó. Primeramente, nuestro Señor Jesús fue enviado por Dios como el profeta, como el enviado de Dios. Nosotros vamos a ver aún en los capítulos 5 y 6, en los mensajes subsecuentes con relación a esto. Entonces Jesús era un enviado de Dios
Y el enviado de Dios, hermanos, no habla su propia palabra. El enviado de Dios habla la palabra de aquel que lo envió. Y es la palabra que Dios quiere hablar a través de su enviado. Es la misma palabra de la vida. Por eso Juan, él enfatiza ya en el primer versículo de su evangelio y también en los primeros versículos de sus epístolas, de la primera epístola, él dice, de la misma manera, en el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Mostrarnos claramente que esta palabra no fue creada en el medio del camino. Esta palabra ya existía en la eternidad y esta palabra es el mismo Hijo de Dios. Y esta palabra, hermanos, es la que Dios usa para crear todas las cosas y la palabra que Dios usa para hacer toda la obra hasta la conclusión. ¿Usted cree en esto o no? Es esto que Juan quiere mostrarnos a nosotros. Es la palabra. Y la primera epístola de Juan, ¿cómo nos dice? Vamos a ver cómo Juan nos dice. Vamos a su primera epístola. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. ¿Es qué? ¿Es una doctrina? ¿Un seminario? No. Es lo relacionado a la palabra de la vida. Hermanos, toda la obra de Dios es por la palabra de la vida. Y esta palabra es la que es un vehículo para traer la vida de Dios al hombre. Y la vida de Dios, hermanos, es la solución para hacer la voluntad de Dios. Ahí él dice, y la vida se manifestó, y la hemos visto, y damos testimonio, y os anunciamos, la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y nos fue manifestada. Yo no voy a leer ni el versículo 3 porque es importantísimo, pero no hace parte del encargo que estoy hablando en este momento. Quiero decirles a ustedes, hermanos, Juan quiere llevarnos a la profundidad. Él quiere mostrarnos, hermanos, que toda la obra de Dios se comienza por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que hizo la creación. Toda la creación fue hecha por la palabra. Dijo Dios, haya luz. Y hubo luz. ¿Ustedes entienden? Miren cómo es simple. Dios dijo, haya luz y hubo luz. Entonces no hay complicaciones. Es la palabra hablada y la obra hecha. ¿Está en lo correcto? Entonces, ustedes perciben, esta es la importancia. Ahora tenemos la contrapartida del hombre. Entonces voy a usar la historia de Caná de Galilea, del casamiento, para mostrarles a ustedes cómo funciona esto. Capítulo 2 del Evangelio de Juan. Versículo 5. Su madre, la madre de Jesús, ella percibió que para que funcionen las cosas en el casamiento, el vino se terminó. Y ahora, el vino se terminó. ¿Qué sabe? En el mejor momento de la fiesta terminó lo que alegraba la fiesta. Entonces la madre fue a hablar con Jesús y Jesús le dijo, mujer, ¿qué tengo yo contigo? Mi hora aún no ha llegado. En otras palabras, no es el hombre que me da órdenes. Quien me manda a hacer las cosas es mi Padre que está en los cielos. Yo dependo de Él. Si Él me da una orden, yo hago. ¿Y cómo yo hago? Por la palabra. Entonces, ¿qué le dijo la madre de Jesús? Esto es muy importante, versículo 5. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. No sé si ustedes perciben
lo que Dios, cómo Dios va a hacer la obra aquí en la iglesia. Hermanos, yo voy a hablar lo mismo que la madre de Jesús le dijo a los que servían. Hermanos, hagan todo lo que Jesús habla. Hagan todo de la manera que Jesús habló. No inventen nada, no necesita agregar nada, no necesita complicar, no necesita explicar mucho. Esta palabra que Jesús habló va a hacer la obra, va a hacer suceder las cosas. ¿Los hermanos entienden o no? Ahí, ¿qué sucedió? Versículo 7. Jesús le dijo, Jesús habló, la palabra salió. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua. La palabra salió. ¿Cuál es la contrapartida del hombre? Y las llenaron hasta arriba. Ustedes entienden que necesita que la palabra esté y tiene que haber una contrapartida. Hoy es lo mismo, hermanos. La palabra profética llega hasta nosotros, necesita una contrapartida. ¿Cuál es la contrapartida? Hacer inmediatamente y hacer de acuerdo con lo que la palabra habló. No invente. Entonces, llenad las tinajas. Y ellos las llenaron hasta arriba. Entonces Jesús continuó. Jesús determinó. Quitad ahora y llevarle a maestresala. Y en ese momento sí ellos dijeron, no, eso está mal. Nosotros colocamos agua recién. Voy a llevar agua al maestresala. Es tontería esto, hermanos. Si yo coloco en dudas y no hago de acuerdo con la palabra del Señor y agrego mis cuestionamientos, listo, no va a funcionar. Pero ellos no cuestionaron. ¿Qué sucedió? Y se lo llevaron. Ellos se lo llevaron. Cuando el agua llegó al maestresala conforme a la palabra de Jesús, el agua se tornó el mejor vino, el mejor vino. Hermanos, es esto que está sucediendo hoy. Esto está sucediendo hoy. Oh, Señor Jesús. Desde la fundación del mundo, hermanos, hasta cuando llegue en la plenitud de la dispensación de los tiempos, cuando Cristo encabece todas las cosas, hermanos, en este periodo, hermanos, es la palabra de Dios quien hace la obra. En la vida de la iglesia, en el primer siglo, el Señor usó al apóstol Pedro. Y la palabra que Dios usaba para Pedro, cada vez que él se levantaba, representando a los 12, pero era Pedro. El portavoz no era así. En el tiempo de Pedro, hermanos, había 2 canales para hablar la palabra de Dios. Era uno solo. ¿Qué confusión sería, hermanos? En el medio del pueblo de Dios, recibir 2 voces diferentes. ¿No sería una confusión esto? Pero Dios no es Dios de confusión. Dios levantó a Pedro. Gracias a Dios el Evangelio se expandió desde Jerusalén, toda Judea y llegando a Samaria. Pedro fue usado para abrir la puerta del reino de los cielos de la iglesia a los judíos que creyeron. Después, en el día de la casa de Cornelio, en el capítulo 10 de Hechos, él también abrió la puerta para los gentiles que creyeron en el Señor. Hay tanto judíos como gentiles que creyeron en el Señor, fueron bautizados por el Espíritu Santo para ser el mismo cuerpo, miembros del mismo cuerpo. Ahí surgió el cuerpo de Cristo, que no hay judíos ni griegos, todos son miembros vivos del cuerpo de Cristo. Sin embargo, esta realidad no podía ser llevado por Pedro adelante, porque Pedro tenía muchos conceptos con relación al judaísmo, con relación a los gentiles.
Y también dentro de su casa en Jerusalén estaban los que eran de la secta de los fariseos, que defendían que aparte de creer en Jesús para ser salvos, necesitaba guardar la ley de Moisés y ser circuncidados. Y todo esto impedía que el Evangelio se esparciese y propagase y sembrar esta palabra para toda la tierra gentil. Entonces Dios fue forzado a levantar a Saulo. Saulo fue levantado, Pablo fue levantado. ¿Cómo se consideraba Pablo? Yo me considero el menor de los santos, dijo Pablo. Generalmente el canal escogido por Dios no se juzga digno. No sé si percibieron. Aquellos que disputan ser canales y no fueron escogidos, ellos se creen dignos, pero quien fue escogido no se cree digno. Pablo dijo así: yo soy el menor de los apóstoles. Yo fui perseguidor de la iglesia, pero por su gracia Él me consideró fiel, designándome para este ministerio. Y a partir de allí, yo estoy viviendo por la gracia de Dios. Él nos dice esto en 1 Corintios 15. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Yo trabajé mucho más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermanos, quien es escogido como canal de Dios para hablar por Dios, no se juzga capaz, no se cree capaz. ¿Qué sucedió entonces? Toda la palabra de este canal no viene de él. ¿De qué procedencia era la palabra del apóstol Pablo? Es mediante una revelación que él recibió del Señor con relación a los misterios de Cristo, es que yo predico como el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces, hermanos, el canal, el hombre, el canal es escogido por Dios. Él no habla sus propias palabras, él habla aquello que Dios quiere hablar y le es mostrado a él por medio de revelaciones. No es su palabra. Es por eso, hermanos, que esta palabra funciona. Solo que, hermanos, ahí después de que vino Juan, lo mismo. Solo que en el tiempo de Pablo, hermanos, ya había mucha competencia también. El hombre no tenía este concepto de que, porque en medio de los griegos había muchos partidos de escuelas filosóficas. Ustedes conocen Grecia. Grecia es de donde nacieron toda la democracia y también muchas líneas filosóficas. Entonces ellos tenían muchas opciones, tenían un menú de muchas opciones. Filósofo A, B, C, D, E. Ellos tenían un menú de alternativas. Pero hermanos, esto es el concepto humano. En la obra de Dios no hay este menú. Sin embargo, nosotros no queremos ver esto. Nosotros queremos lidiar con la obra de Dios de la manera que lidiamos con las cosas de la tierra. Creemos que el Señor colocó un menú. Aquí hay un predicador bueno, aquí hay un elocuente, aquí hay uno que sabe explicar bien la Biblia. Entonces usted puede escoger, ¿será que es así? Si la obra es hecha así, hermanos, Dios no tiene una obra aquí en la tierra. Dios puede tener una buena escuela de profeta, pero no hace la obra. La obra no es ejecutada aquí en la tierra. Por eso, hermanos, Dios tiene un solo canal. Y la palabra que este canal habla, hermanos, no es una palabra de información, no es una palabra de doctrina, no es una palabra de instrucción, sino que es la misma palabra que es Cristo. Por eso yo he enfatizado este nombre, este término, la palabra profética, para diferenciar de una palabra como mera información, como una palabra como mera doctrina. La palabra profética es aquella palabra que Dios habla con nosotros, que es el mismo Cristo que vino por la revelación y llega a la iglesia, hermanos, como el suplir de vida. Y esta
Y esta vida que llega a través de un canal, hermanos, solo puede ser uno. Por eso, hermanos, el enemigo ataca de todas maneras. Él quiere llevarnos de regreso al tiempo de Grecia. Vamos a ser corintianos, palmerenses, de flamenco. Yo prefiero esto, yo prefiero aquello. En la obra del Señor no tenemos esto. Porque Dios solo tiene una palabra que hace la obra de Dios. Y la misma palabra hace la obra de Dios. El enemigo quiere confundir, el enemigo quiere competir, pero no hay competencias. Porque cualquier otra palabra, hermanos, no hay confirmación. La palabra no se cumple, no suceden. Pero la palabra profética se cumple. La palabra profética hay confirmación. La palabra profética le siguen señales, prodigios y milagros. Y cosas suceden y hace la iglesia avanzar. ¿Estoy en lo correcto o no? Pero durante todo el tiempo hubo esta tentativa de Satanás de confundirnos. Tal es así que usted conoce a Moisés. Moisés, cuando fue llamado por el Señor para servirlo en el comienzo de Éxodo, Moisés dijo: Señor, ahora no. Cuando tenía 40 años de edad, yo estaba lleno de mí mismo. Fui preparado en la mejor facultad de Egipto. Yo sabía hablar muy bien, sabía dar discursos, también sabían artes marciales. Yo sabía bien la práctica, sabía aplicar la teoría, era tan bueno. Y cuando salí para defender al pueblo de Israel, hice algo malo. Yo maté un egipcio, y Faraón me buscó para matarme. Y yo tuve que huir y quedé 40 años en el desierto de Midian. Y ahí no tuve cómo aplicar todo lo que aprendí en Egipto. Todos los días era apacentar las ovejas de mi suegro Yetro. Y no había más discurso, porque todo el tiempo escuchaba el balido de las ovejas. Y yo perdí toda mi elocuencia. Señor, manda otro, porque yo soy pesado de lengua, yo soy pesado de boca. ¿Por qué enfatizo esto, hermanos? Cuando Dios dispone un canal, es justamente en el momento que Él se cree más incapaz, porque Dios ya trabajó en esto. Esta madurez hace que el hombre perciba que él es incapaz de hacer la obra de Dios. Cuando el hombre sabe que él es incapaz, ahí Dios puede usarlo. No es a usted que quiero llamar, pero más de otro no sé hablar. Pero no es su hermano Aarón, un buen hablador. Él tiene elocuencia, él va a ser por vuestra boca y usted le será por Dios a él. Miren la autoridad que Moisés tenía. Fue así que Moisés fue forzado a aceptar, y aún más, la señal que él vio en el llamamiento de Dios era el fuego que ardía en una zarza, pero esta zarza no se quemaba. Entonces él ya vio, hermanos, que Dios quiere usar al hombre como una zarza, pero él no usa la zarza como un combustible. Él no usa la capacidad humana, él no usa la habilidad, experiencias humanas para que Dios haga su obra. Dios solo quiere usar al hombre como su parte, como soporte, porque la palabra de Dios es la que tiene poder. El poder no necesita ser del hombre. Por eso que 2 Corintios 4 dice así: tenemos un tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Ahí este canal está bien para ser usado. Ahí Dios comenzó a usarlo. Ahí cuando llegamos a Números 12, ustedes conocen la historia. Números 12, justamente Aarón, que Jesús le dijo que lo usase como boca, y Miriam, María,
también era la hermana mayor que Moisés. Fue María que colocó a Moisés dentro de un cesto recién nacido, boyando hasta que la hija de Faraón vio a este niño y la adoptó. Entonces Miriam era mayor, bastante mayor que Moisés. Aarón era más elocuente que Moisés, también era mayor. Si Aarón era elocuente, Miriam era más madura, ¿por qué Dios usó a Moisés y no usó a Miriam, a María y a Aarón? Entonces usaron disculpas para criticar a Moisés, solo que en el momento de hablar lo que estaba en su corazón, no era nada sobre aquella mujer que él había tomado por esposa. Pero en el versículo 2 del número 12 dice así: y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? Solo hay un hablar profético. Parece repulsivo para el hombre. Hay tanta gente buena allí, por allí. Solo hay una palabra profética. Solo hay un hombre que Dios usa para hablar su palabra. No, no es posible esto. Hermanos, no corte. Una persona, no es razonable oír esto. ¿Ha hablado el Señor solamente por Moisés? ¿No ha hablado también por nosotros? ¿No ha hablado también por nosotros? Hermanos, en verdad, estas palabras son habladas. Estas cuestiones comienzan, ¿saben con quién? Por aquellos que se juzgan capaces de Dios escogerlos para ser el canal. Pero Dios tiene sus razones de no haberlo escogido. ¿Es correcto esto? Justamente por esta presunción, justamente por este juicio, es que ellos se creen capaz. Quien se cree capaz no será escogido. Entonces, estos que se juzgan que son mejores, que Dios debería escogerlos a ellos, Dios no los escoge. Y entonces ellos cuestionan y comienzan a hacer trabajos de oposición contra Moisés. Versículo 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ustedes saben por qué este versículo fue colocado aquí. ¿Qué tiene que ver con mansedumbre aquí? Usted percibió por qué este versículo fue colocado aquí con un propósito. ¿Sabe cuál es el propósito? ¿Saben cuál? Moisés no le interesa en ambicionar este puesto. Él nunca disputó este cargo. Nunca disputó este lugar con nadie. En su corazón no hay el mínimo concepto de posición ni de primacía. Él no tiene esto en su corazón. No sé si los hermanos perciben aquí. Hermanos, generalmente cuando uno escoge, él no tiene más esperanza en él mismo. Él se cree incapaz y él no está en su corazón la ambición por la posición. Y la ambición por la posición arruinó la historia de la iglesia a partir del siglo II. La historia de la iglesia descendió abajo cuando surgió la jerarquía, cuando surgió el clericalismo, porque cada uno quería ser mejor que el otro, cada uno quería subir posiciones superiores a los otros, hasta que de esto vino ¿qué? Vinieron los obispos, los arzobispos, los cardenales, hasta llegar al Papa. Hermanos, esto es ir subiendo de posición, buscar ser mejor que otros. Pero en el camino de Dios, hermanos, es inverso. Lucifer, sabio, capaz, lindo, bonito. Usted quiere ver un hombre bonito, no es en el retrato de Jesús. Hay retratos que son falsos. Rubio, ojos azules. Jesús no era lindo así. Lindo era Lucifer. Él era un hombre lindo. Él era un ángel. Él era muy hermoso. Entonces, usted va por la belleza, no es por ese camino. Él quería ser el garante. Él quería ser correy.
Él quería dividir el trono con Dios. Dios lo lanzó por tierra. ¿Y Jesús? ¿Qué camino tomó? Jesús vino aquí, probó que era capaz. Jesús vino aquí en la tierra. Él es la mejor persona. Él fue recibido en un pesebre, no, en un palacio, no. Él tomó el camino de la humildad. No buscó nada para sí mismo. Él dice así: las palabras que yo os hablo a ustedes, no las hablo por mi propia cuenta. Yo no vine a buscar mi propia gloria, pero sino la gloria de aquel que me envió. Yo no vine aquí para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. No sé si ustedes entienden. Por un camino inverso, cuanto más usted quiere aumentar posiciones en la iglesia, usted está en el camino de Satanás. No suba posiciones en la iglesia. No busque cargos en la iglesia. Con sus manipulaciones, sus palabras lindas. Hermanos, no siga este camino. Humíllese. Tome la lección de la cruz. ¿No es así? Ahí, ¿qué dice Dios? Entonces, versículo 6. Y le dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Y no es así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Hay profeta entre el pueblo de Dios, hay profeta. Y cuando Dios quiere usar por su espíritu algún profeta, hermanos, ¿quién comanda estos profetas? Es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios no puede tener dos líneas, tiene que tener una sola línea. ¿Estoy claro o no? ¿Estoy siendo claro o no? Entonces, hermano, ahí en el versículo 8, cara a cara hablaré con él y claramente. Es revelación, hermanos. Y no por figuras. Y verá la apariencia. ¿Por qué no tuviste temor a hablar contra mi siervo Moisés? ¿Cómo usted no tuvo miedo de hablar contra mi siervo Moisés? Yo lo escogí a él. Y la ira del Señor contra él se encendió, la nube se apartó sobre la tienda y María se encontró leprosa, se encontró blanca como la nieve. Y miró a Aarón a Miriam, y aquí estaba leprosa, y Aarón quedó desesperado. Moisés, ora por mí, por favor, ora por mí. Yo no quiero estar leproso, perdóname. Hermanos, Dios mismo vindicó la situación. Ustedes sabían que entre los que cuestionan la palabra profética, un día uno de ellos, uno de los principales, vino a conversar conmigo. Hermano Pedro, usted está hablando mucho sobre la palabra profética, porque quien habla más de la cuenta sobre la palabra profética parece que quiere exaltarse y autopromoverse. Y usted sabe que los hermanos quieren idolatrarte. Y miren su preocupación. Yo le dije, yo estoy hablando la palabra profética por fidelidad al Señor. Y Dios trabaja hoy en la iglesia por su palabra. Si yo paro de hablar la palabra profética, la obra de Dios para. Yo no tengo el mínimo concepto de exaltarme. No pasa por mi cabeza la ambición de autopromoverme. Yo no tengo esta preocupación. Yo solo quiero ser fiel al Señor. Entonces, generalmente, quien cuestiona estas cosas es porque él cree que debería estar en ese lugar. Él cree que él debería estar siendo usado, ¿no es así?, por Dios. Pero Dios no lo escogió. Como si hoy yo dijese, Lucifer, infelizmente no te escogió, Dios escogió a su hijo. Ahí viene la ira. Caín contra Abel.
La envidia tomó cuenta de Caín. Y por la envidia, hermanos, viene la ira, el odio. Ahí, hermanos, no sé si ustedes perciben, hay una oposición odiosa contra la palabra profética. No sé si ustedes perciben esto. Hay gente que oye todas nuestras palabras y todos nuestros eventos. Ellos pasan detalladamente, pero no para ganar vida, para criticar. ¿Pero por qué? Por causa del odio, de la envidia. Hermanos, Jesús no quiere competir con Juan el Bautista. Así como, hermanos, nosotros no queremos competir con nadie, no tenemos la mínima preocupación de competir con alguien. Nuestra única preocupación es que la obra de Dios tiene que ir hacia adelante. La voluntad de Dios tiene que ser hecha. ¿Es así o no? El Señor tiene que volver. La iglesia tiene que ser edificada. Oh Señor Jesús. ¿Puedo hablar número 16 también o no? Ildeo, si yo no entro en el mensaje y hay problema, Ildeo, ¿puedo dejarlo para la próxima? Números 16, vamos a ver, números 16. Coré, hijo de Isaac, hijo de Coat, hijo de Levit, y Datán, y Abirán, hijo de Eliad, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, del consejo, varones de renombre, personas importantes, personas elegidas por el mismo pueblo, y se juntaron contra Moisés. Se juntaron contra Moisés y a Aarón y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, los levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Están acusando que Moisés y Aarón se autopromueven, se exaltan sobre todo el pueblo de Israel, sobre toda la congregación. Pobre Moisés, nunca se exaltó. Es porque alguien tiene sed por la posición, alguien tiene sed por el poder, y Dios no lo escogió a usted. ¿Es verdad esto, hermanos? Por eso, hermanos, esta es la preocupación de nosotros, estar exaltándonos. Ustedes saben que hay un dicho chino que dice que un ladrón, él desconfía de todos. Si usted se sienta del lado de él, él agarra su billetera, tiene miedo. ¿Por qué? Porque si fuese él le iba a robar a usted. Porque él es ladrón. Hermanos, ¿quién no es? No le preocupa eso. ¿Es así o no? Entonces, ¿por qué Moisés decían, estás exaltando sobre la congregación, si toda la congregación es del Señor? ¿Quién te puso como líderes? Dios te puso. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo, quién es santo, y hará que se acerque a él, y al que él escogiere, él lo acercará. Haced esto tomando incensario, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto es
Esto os baste, hijo de Leví. Dijo más Moisés a Coret: oíd ahora, hijo de Leví. Acaso é para vós coisa de somenos? ¿Os es poco Deus de Israel que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él, para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? Todo este tiempo el Señor te dio oportunidades para poder servirlo. no tempo do irmão Dom? En el tiempo del hermano Don, usted tuvo oportunidad de servirlo. Y ahora, Agradecido. sea agradecido por haber tenido la oportunidad de haberlo servido. No use aquello para ahora querer que ir contra Moisés, ir contra Aarón, ¿no es verdad? Acaso, Él dice así, não, já vi, né? ya leí esto, Versículo 10, né? E te fez chegar versículo 10, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo, ainda também aún usted junto a otros, procuráis también el sacerdocio. grupo Por tanto, tú y todos tus séquitos sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿quién es para que contra él murmuréis? Pobre Aarón. Y envió Moisés a llamar a Datán y Abirán, hijos de Elab, mas ellos respondieron: no iremos allá. Ya había espíritu de rebeldía en ellos. No iremos allá, dijeron. Es poco que nos haya hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Usted quiere ser príncipe sobre nosotros. Hermanos, miren el concepto de posición, el concepto, la ambición por la posición. Ni tampoco nos has metido tú en la tierra que fluye a leche y miel, ni nos has dado heredades de la tierra y viñas. Sacarás los ojos de estos hombres. No subiremos. não subiremos. Miren la rebeldía, no subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires a su ofrenda, ni aún un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová, cada uno en sus incensarios, 250 incensos. Tú también, Aarón, y cada uno de sus incensarios. Y tomó cada uno de su incienso y pusieron en ellos el fuego, echaron en ellos incienso y pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión, y Moisés y Aarón. Y Coret había hecho juntar contra ellos toda la congregación de la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. El mismo Señor vino a vindicarlo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón: apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. El Señor necesitaba limpiar esta rebelión. Y ellos se postraron sobre su rostro y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué irás contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y decid: apartaos de alrededor de la tienda de Coret, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él, y les habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. No sean convivientes con los pecados de la rebelión de ellos. Tomen posición, hermanos, tomen posición. Salga de al lado de ellos. Y se apartaron de la tienda
de Coré, de Datán y de Abirán en derredor, y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas, con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Hermanos, generalmente los rebeldes ya comienza la rebelión dentro de su propia familia, dentro de su propia casa, y comienzan con actitudes rebeldes, ya comienzan a contaminar a los de su propia casa. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, que no las hice de mi propia voluntad. Voy a leer nuevamente este versículo. Presta atención a lo que Moisés dice aquí. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado. Moisés no se colocó como candidato. Moisés no se colocó sobre la congregación exaltándose a sí mismo. Moisés jamás hizo esto, sino que el Señor lo envió para que hiciese todas estas obras. ¿Quién hace la obra? Es Dios, por medio de la palabra, que Él ordena a su enviado, ¿no es así? Entonces me envió para hacer todas estas obras que no provienen de mí mismo. Ustedes están luchando contra mí, pero no vienen de mí estas obras. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriera su boca y las tragase con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió su boca y los tragó a ellos con sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todos los que tenían descendieron vivos al Seol. Y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Oh Señor Jesús. Versículo 41 allí. En el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube la había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. El mismo Señor viene a defender, el mismo Señor viene a vindicar su obra. Oh Señor Jesús. ¿Y qué sucedió, hermanos? Ahí comenzó a morir gente. Y cuando llegó, yo no voy a tener mucho tiempo para hablar esto. Versículo 49. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Oh Señor Jesús. Hermanos, que el Señor pueda tener misericordia de nosotros. No vamos a envolvernos con estos que cuestionan la palabra que viene del Señor. Hermanos, la palabra no venía de Moisés, la palabra venía del Señor. De la misma manera como hoy, la palabra no viene de hombre, la palabra viene del Señor. Y tal es así que esta palabra prueba a través de las confirmaciones por señales y prodigios, hermanos, que esta palabra hace la obra del Señor. Por eso, hermanos, nuestros adolescentes están experimentando esto. Ellos no tienen este espíritu de cuestionadores. Ellos son simples, creen en la palabra profética y ellos practican con simplicidad. Ellos están
ganando muchos adolescentes. Ontem não, ontem, Fue ayer, na Zona Leste. fue ayer que en la zona oeste, fue ayer. É isso, né? Vocês foram visitar uma família, é isso? El miércoles fueron a visitar ustedes una familia, ¿no es así? Não estava em Y el adolescente, trouxe quantas pessoas? que el adolescente fueron a visitar, no estaba allí. Y la madre de este adolescente, ¿cuántas personas, cuántos adolescentes trajo? 14. Convidou 14 Ella, la madre, invitó a 14 adolescentes para la visita de nuestros adolescentes de la iglesia, para hacer que inversión y grito de guerra allí. ¿No es así? Aí, chegando lá, parece que apareceram Ahí, llegando allá, parece que aparecieron más. Aparecieron 5 más. Quem que faz as Hermanos, no es... ¿Quién hace esta obra, hermano? Irmãos, homem não tem capacidade de fazer isso. Hermanos, ningún hombre tiene la capacidad de hacer esto. Es Dios que está haciendo por medio de su palabra. Fizeram nessa reunião. ¿Ahí qué hicieron en esta reunión ellos? Inmersión en la palabra. Grito de guerra. ¿No es así? Hermanos, miren. 14 más 5, 19. 17. 12 más 5, 17. Irmãos, Adolescentes nuevos. Hermanos, agora só hermanos, esto es una visita. Ahora sume pelo mundo todo. a casi 200 casas adolescentes que tenemos en todo el mundo. ¿Qué está sucediendo, hermanos, en esto? ¿Quién está haciendo esta obra? Eu, Pedro, tenho capacidade de fazer essa obra? Yo, Pedro, ¿tengo la capacidad de hacer esta obra? Jamás. É a palavra. Es la palabra. Por isso, irmãos, esses questionamentos Por eso, hermanos, estas cuestiones vienen del infierno. Quieren parar la obra del Señor, pero no van a pararla. El Señor va a avanzar. e esses adolescentes, Y estos adolescentes, o Ivan veio do Sumaré, trouxe, Iván vino a Sumaré, trajo, desculpe-me falar como que um adolescente discúlpeme hablar, para fazer, cadê, un adolescente mas aqui, que él carga. ¿Dónde está? Está aquí. cadê o... ¿Dónde está? Ah, tá lá? Né? Ele tem quantos anos? 8 anos. ¿Cuántos años tiene él? 8 años. Por que Ivan, de um lado ele está... ¿Por qué, Iván? Né? Por un lado, él está cuidando de ese niño, pero por otro lado, hermanos, lo lleva para salir juntos, predicar el evangelio, hacer colportaje. Y el niño es fuera de la caja. Antes, en el vecindario, él solo hacía problemas, solo causaba problemas. Hoy no. Es serio. O Ivan levou ele para comunhão. Ayer, Chapecó. Iván lo llevou para la comunión de Chapecó, todos Mas ele, hombres grandes, gente grande, solo él de 8 años. Pero él estaba atento como si fuese uno de nosotros, ouvindo tudo, allí, oyendo todo, absorbiendo todo. No estaba distraído, no. Hermanos, e pré-adolescentes nuestros estão amadurando. Nuestros preadolescentes están madurando en el Señor muy rápidamente. De 8 anos, 9 anos, Algunas niñas de 8 años, 9 años son muy serios en la palabra del Señor, pero a veces no não deixam de ser paran de jugar con muñecas porque aún son niños, no dejan de ser niños, pero en las cosas del Señor son muy serios. Y la madurez está creciendo y ellos tienen contenido de hoy. você falar uma palavra que não seja da palavra profética. Antes, Eles cuidado con hablar algo que no sea de la palabra profética. Ellos perciben rápidamente. esse aqui não está Este no hace inmersión. Este no está dentro de la palabra. ¿No es así? Porque ellos están inmersos en la palabra. Hermanos, imagínense, O André Oliveira, cadê o André Oliveira? Está por aqui, não? André Olivera. ¿Dónde está André Olivera? Está. No carro Él me mandó ayer o anteayer fazendo en su auto imersão haciendo inmersión 4 anos. Quanto é? con sus 2 hijas. ¿Cuántos años tiene? 3 o 4. 3 años. As meninas de 3 aninhos, Y las niñas de 3 años, hermanos, fonte de água. ya están hablando de la fuente de agua viva, Um grito de guerra, de fonte de água. haciendo grito de guerra, fuente de agua viva, fuente de agua viva, fuente de agua viva, fuente de agua viva. Eles vão crescer nesse ambiente.
Ellos van a crecer en ese ambiente, van a crecer en esta cultura, hermanos, creyendo en la palabra y viendo la palabra. Ellos van a tener experiencia que la palabra hace la obra, hermanos. El Señor está formando un ejército formidable. Salmo 110, versículo 3. Salmo 110, versículo 3. Na mensagem ainda, tá? No entré en el mensaje aún. 110, Salmo 110, versículo 3. apresentar-se-á voluntariamente o teu povo. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Jovens. Tienes tú el rocío de tu juventud. ¿Por qué estoy leyendo en esta versión? Generalmente uso la King James actualizada. Es que en esta versión aparece esta palabra con santos ornamentos. Hay un hermano, me escribió de Minas Gerais. Me dijo, hermano Pedro, ¿qué son estos santos ornamentos? ¿Qué usted cree? ¿Qué son estos santos ornamentos? Si usted mira, cuando Dios hizo la creación, por ejemplo, de los príncipes angelicales, cuando Dios creó a Lucifer, Él creó en un ambiente de adorno, de ornamentos, piedras preciosas, engastes de oro. Los ornamentos, cuando Dios crea a un príncipe, es de acuerdo con la honra que él recibe de Dios. No sé si ustedes entienden lo que yo quiero decirles. Entonces, por ejemplo, Lucifer debe haber recibido un grado de ornamento muy grande, muy elevado, porque él fue creado como uno de los principales de toda la creación. Por eso el orgullo subió en su cabeza. Ahora, ¿qué son estos santos ornamentos aquí? ¿Es para qué? ¿Para qué son estos santos ornamentos aquí? Estos santos ornamentos son para honrar ¿a quién? Para honrar al Hijo, para honrar a Cristo. Entonces, estos santos ornamentos, hermanos, son ornamentos de más elevado grado. ¿Y qué Dios dio como santos ornamentos al Hijo para Cristo? Los jóvenes santos. Un ejército de jóvenes santos. Ustedes perciben que Dios dio a ustedes jóvenes y adolescentes como honra para honrar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Con la finalidad de qué? De hacerlo rey. De hacerlo rey sobre las naciones. Él va a reinar sobre las naciones. Por eso que Dios le dio a ustedes como ejército para traerlo a Él de regreso. Ustedes que no tienen más cuestiones que los adultos tienen. Ustedes son simples, creen en la palabra profética y la palabra está sucediendo. Hermanos, creciendo en esta cultura, usted imagine lo que Dios puede hacer de aquí en adelante. Es la palabra que hace, pero Él necesita la contrapartida de la iglesia y hoy encontró esta contrapartida. Nosotros creemos con simplicidad. Oh Señor Jesús. Voy a entrar un poco. Juan 4. Si no van a decir que no hable nada. Juan 4. Juan 4. Juan 4. Versículo 27. Cuando la mujer samaritana le preguntó a Jesús, pero nuestros padres
nos dijeron que debemos adorar en este monte Samaria, Gerizim, pero ustedes hablan que deben adorar en Jerusalén. Entonces, ¿cuál monte debemos adorar? ¿Cuál es el lugar correcto para adorar al Señor? Entonces, y el Señor dijo, la hora viene y la hora es en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Versículo 23. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Y dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Ahí cuando Jesús les habló, versículo 26, Jesús les dijo, yo soy. Yo el que hablo contigo. Yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. Hermanos, esta palabra salvó a la mujer. ¿Sabían esto? Cuando Jesús le dijo, yo soy. Yo que hablo contigo. Hermanos, esta palabra salvó a la mujer. En este punto, llegaron sus discípulos y se admiraron de que estuviese hablando con una mujer. Sin embargo, nadie le dijo, ¿qué preguntas? ¿O por qué hablas con ellas? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Los discípulos fueron a la ciudad a hacer compras para que Jesús coma y para que ellos coman. Y no trajeron a nadie de la ciudad para Jesús. Ellos no podrían decir así. Jesús, el Mesías, el Cristo está aquí. Nosotros estamos aquí para comprar comida para Él. Ustedes no quieren ir a verlo. Vamos allá, vengan y vean. Pero no llevaron ni a uno. No llevaron ni a uno. Ni salieron para el puedo orar por usted. No predicaron. No hablaron. No anunciaron las buenas nuevas. No. No llevaron ni a una persona. Pero esta mujer, claro que ellos cuestionaron. ¿Por qué Jesús está hablando con esta mujer? Aún la mujer samaritana. ¿Cuánto a esta mujer dejó su cántaro? ¿Qué es dejar su cántaro? Dejó un instrumento de su religión que ella confiaba. Hermanos, cuando nosotros encontramos a Jesús y recibimos una palabra viva, hermanos, nosotros dejamos la manera antigua de nuestras estructuras religiosas, nuestra manera convencional de adorar a Dios, la manera tradicional de servir al Señor, que exige un poco de nuestra contrapartida, tener un cántaro, una cuerda para sacar el agua. El pozo es hondo, tenemos que buscar el agua, entonces necesita del esfuerzo humano, de la capacidad humana, del sudor humano para hacer algo, para agradar a Dios. Hermanos, ahora Jesús llegó. No es más este camino. Ahora, hermanos, es traer a las personas hasta Jesús a través de la palabra profética. Por eso que ellos van a visitar. Ellos fueron a visitar a un adolescente y la madre de este adolescente invitó a 12 adolescentes nuevos y después llegan 5 más. Entonces son 17 adolescentes que, ¿cierto? Fueron beneficiados con esta palabra profética. Hermanos, es esto. De aquí en adelante no necesitamos andar en el viejo camino con cántaros, con capacidades nuestras, ¿no es así? Aquella vieja manera de reunión. Oh, Señor Jesús, a manivelas. Sinceramente, hermanos, hubo un tiempo, hermanos, que hasta yo estaba un poco cansado para venir a la reunión. Pero hoy, hermanos, qué alegría que Jesús está aquí. La palabra está aquí. La alegría
vida, ¿no es Quem así? traz cidade inteira. Ahí nosotros traemos a toda la ciudad. Esta mujer fue salva, trajo a toda la ciudad. Los discípulos no trajeron ni a uno. Ella trajo a toda la ciudad. Ahí en ese interín. Senhor Jesus. Oh Señor Jesús. Eu vou ler aqui o que eu escrevi aqui. A mulher que Yo voy a leer aquí lo que escribí. La mujer que tuvo 5 maridos y vive con uno, mesmo assim que no era su marido, aún así, llena de tradiciones religiosas, confiaba en el pozo de Jacob y su cántaro, el utensilio para retirar el agua, para así llevar su vida de insatisfacciones. Las palabras de Jesús la iluminaron y ella debe haberse arrepentido porque ella dijo, él me dijo todo lo que he hecho. Cuando el Señor Jesús le dijo que Él era el Cristo, ella debe haber creído y fue a anunciar a toda la ciudad. Hermanos, fue una sola palabra. Jesús le dijo así, yo soy. Yo que hablo contigo, yo soy. Esta única palabra, hermanos, la salvó. Qué cambio rápido de alguien que era pecador, confiante en sus tradiciones religiosas, para alguien que reaccionó rápidamente al agua de vida que bebió y fue inmediatamente a anunciar a todos en la ciudad. Hermanos, una persona que gana de esta manera viva, también ella es viva para reproducir esa vida que recibió para traer otras personas. Juan quiere revelarnos que las tradiciones religiosas en que tanto confiamos está en el árbol del conocimiento del bien y del mal, tanto el bueno o mal, el buen lado o el malo, tanto el lado bueno, el lado malo, viene del mismo árbol, no se engañe. Dios dijo en aquel día en Génesis 2:17 que ellos no podían comer aquel árbol. El día que el hombre coma, moriría. El Señor Jesús vino como la palabra para dar vida al hombre. Esto es ofrecer el árbol de la vida para el hombre. Entonces, capítulo 4, versículo, déjenme ver, 31 hasta el 38, aquí dice, entre tanto, los discípulos le rogaron diciendo, Rabí, come. Él dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien a comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que la siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os he enviado para cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Hermanos, todo esto, ¿qué quiere decir? Jesús dijo, yo ya estoy satisfecho, otra comida tengo que hacer. Yo conseguí que hacer la voluntad del Padre. El Padre quería salvar a esta mujer y el Padre quería que esta mujer trajese a la ciudad para también ser salvas. Entonces yo ya comí, estoy satisfecho. Hermanos, usted no tiene esta sensación que a veces cuando la voluntad de Dios es hecha a través de la palabra por medio de usted queda tan satisfecho, que a veces no tiene ni ganas de comer. ¿No es así, Amir? Você fica tão satisfeito, né? Tão satisfeito. Puxa vida. Usted está tan satisfecho. Graças ao Senhor. Irmãos, isso é verdade. Gracias al Señor. Hermanos, esto es verdad, esto es verdad. Irmão, dá sustento. Entonces, la comida física da sustento a la vida humana, es para que el hombre produzca para Dios en la esfera espiritual. Isaías 42,
Esto nosotros hemos visto en Isaías 42:5. Vamos a ver rápidamente. Isaías 42:5, que dice así. O Senhor que criou os céus e os estendeu, formou a terra. Así dice Jehová Dios, creador del cielo y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ellas y el espíritu a los que por ella andan. Dios extendió los cielos. Los cielos existen, ¿sabían esto? Para la tierra. Entonces Él fundó la tierra. Y la tierra, en la tierra, Dios creó en la tierra todo lo que produce. ¿Por qué la tierra produce? La tierra podría ser un planeta estéril, ¿no podría ser así? Podría ser un planeta estéril. Pero ¿por qué Dios creó la tierra? Que produzca. Para sustentarlo a usted, para mantenerlo usted vivo. ¿Y usted vive para qué? Só para comer? ¿Solo para comer? Você vive só pelo alimento? ¿Usted vive solo por el alimento? Não. ¿Por lo que come o bebe? No, es para que usted viva para Dios. Porque Dios creó a usted por el aliento de vida. Usted hoy tiene un espíritu humano. Y este espíritu humano, usted no es como un perro de su casa. El perro de su casa, hermanos, sirven solamente para comer, ser fiel a su dueño, cuidar la casa, dar cariño para los de la casa y morir. Pero usted no está aquí solo para comer y después ir al cajón, ¿no es así? Por eso, hermanos, lo más importante, la comida es necesaria, ¿no es así, Amir? Yo también no estoy tirando la comida, pero la comida no es lo único que el hombre precisa. El hombre come. ¿Es para qué? Para hacer la voluntad de Dios. ¿No es así? Hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo hacer la voluntad de Dios? Isaías 55. Versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la haga germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. Ustedes perciben que la palabra profética, la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, hermanos, la comida que el Señor le da a usted, tiene que agradecer al Señor por el plato de comida que el Señor te da todos los días. Pero esta comida, hermanos, es para que usted produzca para Él. ¿Cómo usted va a producir para Él? Es por la palabra que sale de la boca de Él. Por eso, hermanos, no llene solo su estómago de comida. Llénese de la palabra profética, inmersión, transcripción, dormir con Dios, acordar con Dios, levantarse con Dios, salir a predicar el Evangelio. Puedo orar por usted, quiere ser un misionero. Venga a vivir la vida de la iglesia con nosotros, hermanos. Es para esto que nosotros vivimos. Y cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, nosotros quedamos satisfechos. Por eso, hermanos, el verdadero sentido de la vida humana es hacer la voluntad de Dios y realizar su obra. Y la voluntad de Dios es gobernar la tierra por medio del encabezamiento de Cristo y realizar su obra por medio de la palabra que sale de su boca. Esto sí da real satisfacción al hombre. ¿Quién está feliz? ¿Está feliz porque comió una buena comida? ¿Está feliz porque la palabra en usted está haciendo la obra de Dios? ¿Es así? Ahora voy a explicar rápidamente sobre la siega. ¿No decís vosotros que hay 4 meses para la siega? Yo digo, levantad los ojos y ved, la siega está pronto. Y se alegra tanto el sembrador como el que siega. Hermanos, la vida que nosotros recibimos cuando creímos en el Señor Jesús es una vida por sí sola reproductora.
Nosotros no quedamos solo con esta vida en nosotros mismos. En el pasado nosotros nos acostumbramos a vivir apenas la vida de la iglesia dentro de 4 paredes. Pero gracias al Señor, el Señor nos dio un nuevo comienzo. Nosotros comenzamos, igual que esta mujer, ganó la vida que vino por el agua viva y fue enseguida corriendo a la ciudad para decir a aquellas personas que convivían con ella, que encontró a Cristo, que encontró el agua viva. Entonces, esta vida que está dentro de nosotros es una fuente a fluir para vida eterna. Ella es una vida reproductora, quiere producir, quiere hacer que otros ganen esta vida. Por eso, oh Señor Jesús, esta vida no solamente mata nuestra sed, sino que esta vida fluye como agua viva para otras personas, sea para sembrar o para cosechar. Voy a explicar esto. La mujer samaritana creyó en el Señor y salió inmediatamente a la ciudad a anunciar a Cristo. Por eso, nuestros colportores, nuestros jóvenes, están listos para salir, para reproducir esta vida. Hermanos, es por causa de este efecto. Esta vida quiere reproducirse. Usted ganó beneficios, usted quiere que otras personas ganen beneficios. Por eso, el colportaje, la predicación del Evangelio no es por cualquier interés. Es por amor a las personas y por una reacción espontánea a esta vida. Nosotros queremos salir también a hablar a otras personas. Hoy, nosotros oímos en la sala de comunión una persona que fue abordada por uno de estos jóvenes y esta persona estaba realmente a un punto de suicidarse y tirarse frente a un auto. Y nuestro joven, con el puedo orar por usted, colportaje dinámico, hermanos, salvó. Ahí pasó el contacto para uno de los hermanos aquí. El hermano recibió un mensaje de él. Aquel joven que vino a orar por mí salvó mi vida. Hermanos, es esto que está sucediendo entre nosotros. Esto es hacer la voluntad de Dios. Entonces, no podemos acomodarnos entre 4 paredes, satisfechos dentro de nuestra estructura de la vida de la iglesia que montamos a lo largo de los años. No podemos quedarnos insensibles a los apelos de la vida reproductora que está dentro de nosotros. Aquí hay un apelo. Quiere reproducirse, quiere llevar esta vida a otros. Una fuente a fluir para vida eterna. Entonces vamos a salir para predicar el Evangelio, especialmente el Evangelio del Reino, que va a dar como resultado el encabezamiento de Cristo en la vida de las personas. Y la vida de las personas va a entrar en orden. Aquel que quería suicidarse ahora va a encontrar la verdadera satisfacción cuando Cristo entre en sus vidas, coloque toda su vida en orden, Él va a obtener la satisfacción. ¿Por qué habla aquí en cosechar? Cosechar significa cosechar el fruto del sembrado, hacer el trabajo final de la predicación del Evangelio del Reino para que venga el fin. Mateos 24:14 como dice, y será predicado este Evangelio del Reino a todas las naciones, para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Hermanos, en el tiempo de la mujer samaritana fue sembrado a los samaritanos el Pentateuco, los 4 libros de Moisés, la ley, y ahora los discípulos tenían ahora la misión de cosechar, no sé si entienden. Entonces, así como esta mujer samaritana, aunque religiosa, pero tenía la semilla sembrada dentro de ella, tenía la semilla de que, vendría Cristo, vendría el Mesías, ¿no es así? Tenía la semilla de que debían adorar en este monte, entonces fueron sembradas semillas y ahora Jesús cosechó, Jesús hizo la cosecha y fue traída dentro del granero de Dios y ahora con relación a nosotros,
Esto con relación a la mujer samaritana. Con relación a nosotros, hermanos, somos los trabajadores de la última hora. 27 Durante 20 siglos, muchos sembraron, muchos que nos antecedieron predicaron el Evangelio, ¿no es así? Y cabe a usted, hermano, ¿hacer qué? No vamos a dejar puntas sueltas, nosotros vamos a cosechar, vamos a recoger para dentro del granero, dentro de la casa de Dios. Por eso, hermanos, vamos a cosechar, vamos a hacer la cosecha. Entonces no es solo predicar el Evangelio para personas salir del infierno e ir al cielo, no, vamos a predicar el Evangelio del reino, para que en cuanto ellos vivan aún, puedan vivir una vida encabezada por Cristo. Y mejor aún, ven y ve y vivir la vida de la iglesia juntamente con nosotros. Hermanos, esto es cosechar. Por eso, hermanos, nosotros vamos a cosechar aquello que nosotros no sembramos. Y vamos a edificar el cuerpo de Cristo, traer a estas personas como miembros vivos. Ellos van a edificar el cuerpo de Cristo. Y Mateos 24, 45 al 47. Voy a terminar con este versículo. Mateos 24, ya saben este versículo. 24, 45, ¿qué dice así? ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé él el alimento a tiempo? ¿Quién es este siervo? ¿Quién es? Fiel y prudente, que el Señor confió a sus consiervos para darle sustento a su tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Hermanos, para la iglesia en Filadelfia, Dios promete darnos el galardón a los vencedores. Él nos librará de la gran tribulación. Nosotros vamos a ser introducidos y arrebatados ya al tercer cielo como vencedores. Si usted es uno de estos, que haya cuidado a quien el Señor le confió a usted, dándole sustento en el tiempo correcto, puede tener seguridad cuando el Señor vuelva. El Señor le va a confiar a usted todos sus bienes. Por eso, hermanos, uno es sembrador, otro cosecha, y yo os envié para cosechar lo que no sembraste. Otros trabajaron y vosotros entraste en ese trabajo. Entonces, en nuestro caso, en el siglo XXI, en la historia de la iglesia, muchos sembraron y nosotros hoy, en la hora 11, vamos a cerrar la era de la iglesia. Nosotros vamos a hacer la cosecha. ¿Quién quiere ser este segador? Yo quiero ser este segador. Vamos a hacer la cosecha y traer al Señor de regreso. Jesús es el Señor. Amén.